Dios les bendiga. Vamos a estar considerando hoy el Salmo número 10. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana. Vamos a estar compartiendo otra vez otro salmo. Señor amado, te pedimos la bendición tuya, que nos abra el entendimiento, que nos dé el conocimiento, que nos dé sabiduría, retentiva, inteligencia y mucha revelación por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo capítulo 10. No tengo casi voz, pero ahí vamos. Salmo capítulo 10. Tremendo salmo. Es un salmo donde se ha unido con el salmo número 9. Salmo número 9. Por lo tanto, el salmo número 10 aparenta ser un salmo anónimo. No dice quién lo escribió, pero como les decía yo la última vez que estamos leyendo el salmo número 9, que hay una versión que es una versión bien antigua, que es la que se cree que se usaba en el mismo tiempo de Jesús. Esa es la que se usaba, es lo que se conoce como la Septuaginta, septu, de ahí que viene séptimo, etcétera. Y es una versión que se hizo en un momento dado, donde Alejandro el Grande, que existió para el 330 y pico antes de Cristo, después que él muere en el 320 más o menos, su reino fue dividido en 4 partes. Pero todos los que estaban con el reino de Alejandro el Grande seguían sus enseñanzas, o seguían sus creencias, o seguían su forma de pensar, donde ellos, por lo tanto, decidieron entonces hacer todo, helenizarlo todo, como lo había dicho aquella vez, o sea, volver todo griego. Por eso es que ahí que viene la comida esta que se llama gyro. Eso es una comida griega, el arroz griego, las palabras como gimnasio, es una palabra griega que significa ejercicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llegó el momento en que aún los libros los traducían todo al griego. Por lo tanto, ese era el idioma que mayormente predominaba. Por eso es que en tiempo de Jesús está entonces el hebreo, el arameo y el griego. Y se escribe entonces el Nuevo Testamento bajo el griego. Por lo tanto, en ese momento, cuando ellos quieren convertir todo en griego, aún la misma Biblia o lo que teníamos del Antiguo Testamento también lo volvieron griego. Y esa versión se llevó a cabo desde el año 280 antes de Cristo, hasta que se terminó por una traducción que se hizo por 72 rabinos judíos, conocedores del griego, y tradujeron entonces el Antiguo Testamento al griego. Por lo tanto, eso es bien importante saberlo y entenderlo para poder entender lo que estamos hablando. Porque en esa versión de los 70 o la versión Septuaginta, que además de la Vulgata, esas son las dos más antiguas, como quien dice, que es la del latín. En esa versión de los 70, los 72 rabinos tradujeron entonces el Antiguo Testamento y unieron el Salmo 9 y el Salmo 10 como uno solo. ¿Qué pasa? Al ser 150 salmos, y al unir un salmo con el otro, atrae. Y aparentemente hay 149 salmos. No, porque el 9 y el 10 se unen y jalan todos los demás. Y por lo tanto, el Salmo 148 lo dividen en 2 y ahora se hace 148, 149 y el Salmo 150. Es de esa forma como se hace en esa versión de los 70. Así que es bien interesante el ver cómo ellos hicieron esto, y por eso es que aunque este salmo aparece como ser un salmo anónimo, no es un salmo anónimo, es que simplemente es una continuación del Salmo capítulo 9 y el Salmo capítulo 10, escrito entonces por David. Dijimos la vez anterior en el Salmo 9 que este salmo se cree que fue escrito para el tiempo en que aquel campeón salió entre los dos campamentos, conocido como Goliat, y por lo tanto David está escribiendo este salmo, el 9 y ahora el 10, en un momento en que él pues derrotó entonces aparentemente al gigante Goliat. Así que el capítulo 10 es continuación del salmo anterior, del salmo capítulo 9. Si usted no lo ha visto, puede ir entonces a YouTube o en mi página de Facebook, la puede encontrar, pero ya están puestos en YouTube. Así que ahí está el Salmo 9, lo pueden entonces ir a ver para que lo puedan entonces entender el Salmo 9 con el Salmo 10. O sea que el Salmo número 9 era un salmo de gratitud, o sea, era una oración y acción de gracia por los juicios que Dios había hecho. O sea, en otras palabras, por la rectitud de Dios o por lo bueno que Dios ha sido, por la liberación que me dio, pues él entonces hacía este tipo de oración que luego se convierte en un cántico, y en ese momento pues se conoce entonces que este salmista David está dándole gracias a Dios por haberlo libertado. Salmo número 10, ahora entonces en sí la oración, es la oración. Por eso es que se llama cántico de confianza en el triunfo de Dios sobre el mal.
Y usted va a escuchar en este salmo, lo que está haciendo por acá es que está hablando en una oración donde dice, Dios, escucha lo que el malo dice. Y él expresa lo que el malo dice. ¿Cómo este capítulo me va a hacer entonces a mi efecto en el día de hoy? Sencillo, todos pasamos por crítica. Todos pasamos por persecuciones. Estaba yo predicando ayer en un sitio aquí en Puerto Rico, donde en esa predicación yo le decía a los hermanos, decía, el enemigo conspira contra el pueblo de Dios. ¿O por qué el enemigo conspira contra el pueblo de Dios? Todos vamos a pasar por ese tipo de problemas. La gente a veces se le olvida que también nosotros tenemos sentimientos. La gente a veces se le olvida que también nosotros tenemos familia. La gente también se le olvida que también podemos perder el sueño. Por lo tanto, la gente piensa en ellos nada más y lo que me hicieron a mí, pero no piensan antes de hablar. Y aquí está expresando cuando alguien se levanta contra nosotros, cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios, uno no ora por venganza. Porque el mismo Jesús dijo claramente, orad por los que te persiguen, bendice al que te maldice, hazle bien al que te hace el mal. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Por lo tanto, dice en Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si está desnudo, vete vístelo, si está forastero, vete, recíbelo, si está en el hospital, vete a verlo, si está en la cárcel, vete a visitarlo. Olvídate los resultados finales. Uno lo que hace es lo que Dios le pide a uno que uno haga y Dios se encarga del resultado final. Uno no puede cambiar a la gente. Y como uno no puede cambiar entonces a la gente, uno hace lo que le corresponde y estar bien delante de Dios. Hay gente que dice, yo no lo hago para ser recompensado. No, pero yo sí hago las cosas para ser visto por Dios. No por los hombres, pero ser visto por Dios. Por lo tanto, que Dios esté agradado, porque algún día Dios me dirá, bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que yo quiero escuchar de parte de Dios. No apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, todo Dios lo está viendo, pues yo quiero hacer las cosas para ser visto por Dios. Hay una parte en la Biblia que dice claramente que cuando hagas las cosas, no lo hagas para el ojo, o sea, para que el hombre te vea. Pero todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Usted haga la cosa que le corresponde. Y en este caso el salmista David lo que está expresando es, Dios, mira cómo yo me siento. Teniendo en mente que el Salmo 9 y el 10 son uno solo, que se dividieron después en dos partes. Pero el salmista David cuando está escribiendo este salmo, si es que lo escribió según la versión más vieja, cuando el campeón salió entre los dos campamentos, si es lo que estamos pensando que es lo de David, lo de David con Goliat, pues ahí está David entonces está escribiendo este salmo, porque el mismo Goliat salía del campamento vociferando. Salía del campamento hablando, echándosela, jactándosela, como decimos en Puerto Rico, ¿sabe? Gloriándose como quien puede contra mí. No te preocupes, deja que Dios te coja y te tumbe para el piso, para que tú veas quién puede contra ti. Y el salmista en este Salmo capítulo 10, cuando fue entonces dividido por la versión Reina Valera, pues entonces está expresando lo que él siente, a diferencia de cómo el enemigo lo piensa para con ellos. Y dice el Salmo capítulo 10, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, o sea, en las maquinaciones que ha ideado, él caerá en ese momento. Y dice, porque el malo se jacta, ¿ve? Jactarse no es una palabra puertorriqueña, es una palabra bíblica. Y dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Aquí lo que está hablando el salmista es en un momento dado como el malo lo que hace es bendice al malo y se olvida de Jehová. Y persigue al que es pobre en cuestión de las cosas espirituales, persigue al que es justo y recto ante Dios, que está haciendo las cosas correctas. Porque la gente tiene un mal concepto, que cuando la Biblia dice que cuando alguien te hiere en una mejilla, pone también la otra, es que vamos a ser pisoteados. Eso es otro estudio que vamos a hacer en otro momento dado. Pero el ser cristiano no quiere decir que somos bobos. El ser cristiano no quiere decir que nosotros somos una persona débil. No, no, no. Lo que pasa es que lo controlamos y lo llevamos ante Dios, y allá Dios se encarga entonces de esas personas. O sea que uno mantiene la calma, uno se mantiene tranquilo, como dicen en el ejército, Aris, como estaba, mantente tranquilo. Por lo tanto, uno sí mantiene haciendo las cosas que a Dios le agradan, uno pues guarda silencio ante Jehová y Dios se encargará de lo demás. Por eso es que Dios dice, la mano de Dios caerá sobre ellos. Por lo tanto, ora para que Dios tenga misericordia de esas personas. No es que somos bobos, es que tenemos el poder controlado o tenemos las actitudes controladas. Hemos aprendido en el cristianismo a no vengarnos nosotros mismos, sino que darle lugar a la ira de Dios. Y la ira de Dios es fuerte. Así que uno tiene que orar por esas personas. Y dice entonces el salmista más adelante, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios,
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vamos a ver más adelante en el Salmo 14 y en el Salmo 53, donde Dios dice, el malo o el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y en la realidad dice, no hay Dios. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la necedad es negar la existencia de Dios. Y esta gente mala lo que hace es pensar en cosas malas. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué? Vamos a hablar claro, cuando yo estaba en el mundo haciendo las cosas malas, yo no pensaba en Dios. Yo no me levantaba diciendo, Dios, hoy voy a hacer esto para ti. No, yo lo que pensaba era en hacer las cosas para mí, en hacer las cosas malas, en lo que a mí me placiera, lo que yo deseara hacer. Por lo tanto, no había Dios en ningún pensamiento. Cuando único uno se acordaba, o yo me acordaba de Dios, era cuando me apretaba la situación. Era cuando la situación se ponía difícil. Pero el malo en sí está haciendo esto. Aquí pone a pensar cómo el malo piensa. Aquí me pone a entender cómo es que el malo actúa. Aquí es que me pone entonces a mí a saber cómo es que el malo maquina desde que se levanta hasta que se acuesta en las cosas que quiere hacer o el mal que le quiere hacer a alguien. Pero Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Por lo tanto, si yo estoy pensando también igual, tengo un corazón entonces malo. Me sirve para que este salmo, para analizar y decir, wow, ese pensamiento me vino a mí ayer a la mente. Wow, ese pensamiento me vino a mí esta mañana. Wow, esa actitud me está pasando conmigo. Pues una actitud que yo tengo que saber, o un pensamiento que yo tengo que saber, o unas palabras que yo tengo que saber, son pensamientos que solamente el malo, que no tiene a Dios, que no piensa en Dios, maquina constantemente. Y dice el versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Escucha cómo ellos hablan. A mí nunca me va a pasar nada. Así pensaba yo. Y cuando de repente caí preso 10 años de cárcel, yo dije, ándate, men, yo no era intocable. Yo no era invencible. Por lo tanto, el samita está diciendo, escucha cómo el malo piensa. El malo piensa de una manera que dice, a mí nunca me va a alcanzar el infortunio. Yo estoy bien. Allá los que están con Dios que le pasan las cosas malas, es al revés. Porque aunque por un momento tú seas próspero, si estás haciendo las cosas malas delante de Dios, el mal también te va a alcanzar. Hoy en día la gente habla del karma, eso no es karma, eso es la siembra y la cosecha. Tú vas a cosechar lo que tú sembraste, algún día te va a venir. Y si Dios no estaba en ninguno de los asuntos, lamentablemente, para que vuelva a los caminos de Dios, te va a tener entonces Dios que apretar un poquito. Así que en este caso el samita está diciendo acerca de esto y dice, hey, los juicios de Dios están bien lejos de esas personas. Desprecia completamente a las personas buenas. Y el 6 dice, en su corazón, que es de donde salen las cosas, las buenas y las malas. Ellos dicen, no seré jamás movido. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Lo que hay son pensamientos malos, pensamientos venenosos. Por lo tanto, aquí dice, así piensa el malo. Acuérdense, esto es un propósito para que uno entienda cómo el malo piensa, pero el final de ello no va a ser bueno. Y otra, para yo poder entender si a mí me está pasando eso y estoy pensando igual, tengo el corazón malo. Por eso es que el salmista decía claramente, escudriñame, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y vese mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso el proverbista decía claramente y decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, el corazón es lo más importante y hay que entender que el corazón no se está refiriendo al instrumento o al órgano que bombea la sangre por todo el cuerpo y que va y la sigue pasando por todo el cuerpo. Cuando la Biblia se refiere al corazón, muchas veces se refiere al alma de la persona, pero en sí está hablando de las emociones, del pensamiento o la mente y también de la voluntad, lo que escogemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Eso es que sale del corazón y eso es la cosa que cuando dice la Biblia corazón se refiere a esas tres cosas. Lo que usted escoge hacer, que es la voluntad, las emociones, que son los sentimientos, lo que usted siente, si siente coraje, si siente odio, eso viene del corazón, que quiere decir que eso es parte de, y lo otro viene siendo la voluntad, lo que usted escoge, lo que usted piensa y las emociones, la mente, lo que usted está pensando constantemente. Por lo tanto, aquí está diciendo, ellos piensan en su mente, ellos piensan en su forma de ser. Y dice claramente en el versículo 8, dice, se sienta en acecho cerca de las alturas, de las aldeas. En escondrijos mata al inocente, o sea, traiciona.
Sus ojos están acechando al desvalido. O sea, no se meten con alguien que pueda decirle algo, no. Se meten con el fácil, como decíamos en Puerto Rico. La linda, ¿ah? Qué fácil. Te vas y te coges a aquel que está, o sea, tomas venganza o haces algo malo contra aquel que tú sabes que no te va a responder. De igual manera, así es el malo. El malo no tiene misericordia, pero a día se encargará Dios. Y dice entonces el 9, acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebatan al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dicen en su corazón, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. O sea, lo que estoy haciendo Dios no se ha dado cuenta. Lo que estoy haciendo que está mal, que estoy acechando al pobre. O sea, estoy buscando la forma de hacerle algo a esta persona. No me importa lo que él sienta, lo que él piense, porque total Dios no está mirando. Esa es la mentalidad de estas personas. Y dice entonces el versículo 12, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque mira el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el que ampara al huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguno. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Y dice el 17 y 18, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar a los huérfanos y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El salmista lo que está diciendo en ese Salmo capítulo 10, está diciendo, Dios, yo necesito tu ayuda. Se han levantado contra mí. Han ideado planes secretos contra mí. Están en su propio cuarto hablando y planificando cosas malas contra mí. Y se han levantado y en su corazón no está Dios. Lo que quieren es hacerme mal constantemente. Lo que quieren es destruirme, desbaratarme, desaparecerme. Pero dice claramente, dice, y Dios no lo está viendo. Jehová, demuéstrale que tú lo estás viendo. Jehová, levántate y extiende tu brazo. Sé tú el defensor del desvalido. Sé tú el defensor del pobre y menesteroso. Lo que el salmista está diciendo es, yo sé que tú te vas a levantar y yo sé que tú me vas a hacer a mi justicia. Note que el salmista no está tomando venganza en sus propias manos. El salmista lo que simplemente está diciendo es, Señor, esto me está pasando, ellos piensan esto malo, yo lo presento delante de ti para que tú defiendas mi causa. Cuando usted se encuentra en una situación difícil, recuerde que este salmo se escribió en tiempo de David y Goliat. Cuando Goliat ideaba planes malos por 40 días, cuando David llega delante de él, si el Salmo 9 y el Salmo 10 fueron escritos por David y fueron escritos en ese tiempo como tal, por lo tanto, David lo que está es orando esto. Escucha lo que están diciendo, mira cómo se levantan contra nosotros, no están pensando en Dios. Es más, me acaban de maldecir por sus dioses. O sea, Dios el verdadero no está en las mentes de ellos y se han ideado planes para matarme. Escucha a Dios lo que está diciendo. Ven acá que te voy a cortar la cabeza. Te voy a dar la carne tuya a los aves del cielo y a las bestias del campo. Y tú vas a ver quién yo soy. Mira, Jehová, lo que está pasando. Lo presento delante de tu causa. Y David, todos sabemos que cuando le presentó la causa a Jehová, de repente vino Dios, le puso la piedra donde mismo estaba abierto en el centro, en la cabeza de Goliat. Goliat cae al piso, David lo mata y Dios le hizo justicia. Usted no se venga usted mismo. Usted dé cabida a la venganza a Dios, que Dios se encargará de dar el pago a cada persona. Usted manténgase fiel, no me permita que su corazón se le dañe, no permita que la mente lo traicione, no saque palabras que después no las puede echar para atrás. Manténgase confiando en Dios y automáticamente usted se va a ver cómo Dios pelea por usted. Dios pelea por su pueblo. Y como yo decía en la predicación de ayer, el enemigo conspira contra el pueblo de Dios. Y la palabra conspirar o conspiración es un acuerdo secreto entre dos o más personas para levantarse contra algo, contra alguien, especialmente contra alguien superior. El diablo planifica con personas
lo que nos va a tratar de hacer a nosotros. Y el diablo conspira contra el pueblo de Dios, con tal de que el pueblo de Dios no llegue a donde vaya. Usted va a lograr llegar a donde Dios quiere que usted llegue cuando usted se pone en su mente: le voy a dejar a Dios lugar a la ira de Dios. No me voy a vengar yo, lo voy a poner todo en las manos de Dios. Ahí usted no está dañando su corazón. Ahí usted está sobre toda cosa guardando su corazón. Por lo tanto, mientras usted se mantenga fiel a Dios, créame, se podrá levantar el que se levante para hablar lo que le dé la gana hablar, cuantas veces le dé la gana hablar, con quien sea que le dé la gana hablar. Si usted se mantiene fiel a Dios y su corazón se mantiene íntegro, aquellos que no conocen a Dios verán lo que Dios puede hacer por usted. Así que usted manténgase siempre confiando en Dios y déle lugar a la ira de Dios, porque aquí el salmista lo que está es orándole a Dios, dándole gracias, pero pidiendo protección contra aquel que se levanta contra él. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mañana el Salmo capítulo 11. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque aunque no tengamos voz, como quiera vamos a seguir predicando. Yo oigo a veces personas, Señor amado, que dicen: no puedo cantar, o no puedo hablar, o no puedo predicar porque la garganta se me está afectando. Jehová, aún sea con la última gota de sangre, como decía aquel luchador, o aún como no sea, mientras haya aliento de vida en mis pulmones, mientras haya aire en mis pulmones, así digo yo, mientras haya aunque sea un sonido de mi voz, vamos a seguir predicando tu palabra. Bendice a cada hermano, protégele y cuídale y guárdale en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios me lo bendiga mucho.